le puede decir. Bien, entonces empezamos. En 1833 se acuñó el término arterioesclerosis, entendiendo como un endurecimiento de la pared de las arterias. Es un término que en realidad sigue siendo válido actualmente, debería aplicarse a cuando uno se refiere a la rigidez de las paredes arteriales que va ocurriendo conforme pasa la edad en la gente mayor. En 1904 y luego en 1971 se reafirma el término de aterosclerosis, como está escrito ahí, que lo mismo es decir una E acá, ateroesclerosis o aterosclerosis. El concepto es, como lo dijeron desde 1904, proviene del griego atero, que es sinónimo o significa grasa. Entonces, cuando uno habla de aterosclerosis, en realidad está hablando de la formación de placas de grasa en la pared de las arterias, ¿sí? Quiero decir de que en esta época se usan indistintamente ambos términos. Cuando ustedes lean literatura de cualquier tipo, van a ver que el que escribe, digamos, se está refiriendo, está hablando en un contexto de formación de placas de ateroma, utiliza aterosclerosis, utiliza ateroesclerosis, utiliza arterioesclerosis, pero él está refiriéndose a la placa de grasa. Entonces, en realidad no hay nada definido en este sentido. De forma práctica, la gente lo usa, la gente médica la usa indistintamente. Entonces, lo que les sugiero para que no se compliquen, qué acepción darle al término, es que se fijen en qué contexto de lectura están leyéndolo y nada más. O sea que finalmente en la actualidad usan cualquiera de los términos. Yo personalmente prefiero hablar de aterosclerosis porque es mucho más propio, ¿verdad? Entonces, la aterosclerosis no es sino un proceso de formación de placas de ateroma en el subendotelio, de arterias grandes y medianas. Este proceso está claramente definido que inicia desde que uno nace. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hubo un estudio en el cual hicieron autopsias a niños fallecidos desde un día de vida hasta un año de vida. Obviamente ellos fallecían no por esto, ¿no? Sino fallecían pues por las patologías propias de esa edad, entonces enfermedades diarreicas, respiratorias agudas, en fin. Pero el estudio consistió entonces que al hacer estas autopsias, el anatomopatólogo se dio el trabajo de disecar cada arteria coronaria de estos niños y la puso al microscopio para ver el tema de la aterosclerosis. Entonces, cabe decir que histológicamente, lo primero, el germen de la aterosclerosis histológicamente viene a ser una estría grasa. Entonces, citológicamente. Entonces, ellos lo que identificaban era eso, la estría grasa en diferente momento de progresión. ¿Y qué concluyó el estudio? Fue contundente, mostrando que cuanto más edad tenía ese niño, el desarrollo de su estría grasa era mayor. O sea, tenía mayor desarrollo de estría grasa aquel que llegó a fallecer, digamos, a los 11 meses de vida o 12 meses de vida, que aquel que había fallecido a los 2 o 3 días de nacido. Y así hubo una relación en él. Lo que quiere decir que el proceso de aterosclerosis viene a ser algo que es inherente a la vida, pero cuando viene a ser algo normal, digamos así, cuando este proceso es tan lento que la persona pues llega a edad avanzada sin patología provocada por esto, por la aterosclerosis, porque su aterosclerosis es mínima a pesar que es un anciano, eso es lo normal.
O sea que no tendría que darle ningún cuadro clínico, mucho menos comprometer su vida. Eso sería lo normal. En cambio, lo patológico es cuando este proceso de aterosclerosis se acelera de tal manera que da cuadro clínico, el síndrome coronario, y da obviamente entonces una enfermedad incluso mortal, ¿no? En algunas circunstancias. Entonces, eso es la aterosclerosis patológica. Entonces, cuando uno habla médicamente de aterosclerosis, obviamente no nos estamos refiriendo al proceso normal que no genera ninguna enfermedad, sino al otro, al proceso patológico, donde el proceso de aterosclerosis es muy acelerado, y eso se ha visto que está relacionado a los llamados factores de riesgo, que unos los denominan factores de riesgo coronario, porque la principal enfermedad que genera esta aterosclerosis es la enfermedad de las arterias coronarias, pero no es la única, como vamos a ver cuando estemos cercanos al final de la clase. No es el único órgano o las únicas arterias que sufren el efecto de la aterosclerosis, hay varios órganos más. También se les conoce como factores de riesgo cardiovascular, pero estamos refiriéndonos a los mismos. ¿Por qué? Porque no solo es un problema que afecta a las coronarias, sino todo el espectro cardiovascular. Y otra literatura se refiere a ellos como los factores de riesgo aterosclerótico, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Entonces, ya saben, son sinonimias que así deben ser entendidas cuando lean la literatura médica. Entonces, son factores de riesgo coronario, cardiovascular o aterosclerótico. Estos factores de riesgo son los que están íntimamente asociados con el proceso de aterosclerosis acelerada, o sea, patológico. Estos factores de riesgo también hay que entender que tienen dos vertientes, digamos, productoras de estos factores, de que existan estos factores. Entonces, una es la genética y la otra es el medio ambiente. En cuanto al medio ambiente, significa que un estilo de vida inadecuado desde el punto de vista de cardiosalud es causante de la existencia de factores de riesgo, o sea, un inadecuado estilo de vida, ¿sí? Eso es en el tema ambiental. En el tema genético, significa que hay personas que en su código genético traen ya una predisposición de los padres para poder expresar estos factores de riesgo y a través de ellos aterosclerosis patológica. Esa es una forma. Otra forma genética también ya no es que la hereden de los padres, sino a través de mutaciones puntuales, a través de la vida, pueden haber cambios en el código genético de ese paciente que induce la expresión de factores de riesgo que van a conducir a aterosclerosis. Sigue siendo genético el tema, porque ha habido una alteración del código genético, pero no heredado, sino adquirido a través de mutaciones puntuales a través de la vida. Entonces es por eso que, como veremos luego, esta aterosclerosis obviamente va de la mano de la edad, por ese tema genético adquirido, ¿no es cierto? Cuanto más años tiene uno de vida, obviamente está más expuesto a agentes que puedan provocarnos mutaciones puntuales en nuestro código genético y hacer que se expresen factores de riesgo que conduzcan finalmente a la aterosclerosis, ¿sí? Con cualquiera de las expresiones clínicas que al final de la clase, cuando estemos por acá en la clase, ahí sale ese cuadro, ¿sí? Muy bien, entonces como ven hay que actuar sobre lo que puede actuarse y podemos actuar sobre el estilo de vida del paciente. Sobre lo que no podemos actuar obviamente sobre la parte genética, pero sí sobre el estilo de vida. Otra cosa importante cuando hablamos de aterosclerosis es el concepto de que de base en toda esta fisiopatología de la aterosclerosis está la inflamación. Y es una inflamación crónica, no es una inflamación de un momento, sino es una inflamación crónica que, como vamos a ver en el transcurso de la clase, es una inflamación que interviene en la génesis o el inicio de formación de la placa de ateroma. También la inflamación sigue
interviniendo en la progresión de la placa, o sea, en el crecimiento de esta placa. Y finalmente, la inflamación también interviene en la complicación de la placa, provocando su ruptura, generando un trombo. Por eso se dice que hay una complicación aterotrombótica. Y a través de ese mecanismo generar infartos, ya sea en el corazón o en los otros órganos que también afectan la aterosclerosis. Entonces, la idea es que el proceso inflamatorio está presente desde el inicio de la formación de la placa hasta incluso su complicación, interviene en todos los momentos. Esta inflamación, ya vimos, se expresa a través de factores de riesgo que van a producir entonces disfunción endotelial, o sea, van a hacer que las células endoteliales funcionen mal. Y es así como terminan produciendo la enfermedad aterosclerótica y sus complicaciones trombóticas. Ahí hay un dibujo donde sería una arteria, la luz del vaso, la íntima, la media, la adventicia. ¿Quiénes deben estar en la íntima? Fundamentalmente células endoteliales. En la media, células musculares lisas. Entre la íntima y la media hay como separación una lámina elástica interna, y entre la media y la adventicia una lámina elástica externa. Entonces esa sería la estructura normal de un vaso sanguíneo. Aquí tenemos que entonces el endotelio, la lámina elástica interna, las fibras musculares y la adventicia. Esto sería la luz del vaso. ¿Dónde se localiza entonces la placa de ateroma? Como pueden ver, es en el subendotelio, o sea, ingresa dentro de la célula endotelial y ahí hace todo su trabajo de generar una placa de ateroma, rompe la lámina interna elástica, hace que las células musculares lisas migren al subendotelio, proliferen en número, cambien de estirpe, se vuelvan fibroblastos, fabriquen, sinteticen colágeno y tejido elástico para rodear al núcleo lipídico que inicialmente formó aquí en el subendotelio. Y así es como se forma una placa de ateroma en el subendotelio. Aquí tenemos una fotografía post-mortem. Nuevamente es una arteria coronaria, ¿no? Esta sería la pared de la arteria. La luz del vaso debió ir de acá a acá, de acá a acá. Sin embargo, como ves, la luz ha sido reducida. Aquí hay una luz bien reducida. ¿Por qué? Porque esta es la placa de ateroma. Todo esto es una placa de ateroma con el núcleo lipídico, un tejido fibroso que rodea al núcleo. Y la placa de ateroma está ocupando, de hecho, más del 50% de la luz del vaso, en este caso. Entonces, cuando unos dicen, cuando ocupa ya 50% de la luz, o más del 50%, como acá, es que ya empieza a dar cuadro clínico, ¿sí? Es una placa de ateroma. El endotelio, lo hemos mencionado ya, tiene mucho que ver en la producción, pues, de esta aterosclerosis. Entonces el endotelio, recordemos, es un órgano autocrino y paracrino, quiere decir que sintetiza una serie de sustancias que actúan sobre él mismo, y es paracrino porque esas sustancias también actúan sobre estructuras vecinas, como por ejemplo sobre el músculo liso que está en la capa media. Estas sustancias en sí tienen varias acciones, entre metabólicas, vasoactivas, se refiere a que pueden provocar vasoconstricción o vasodilatación, e inmunes también, que están íntimamente relacionados con la inflamación. Entonces el endotelio tiene la capacidad de liberar factores humorales, que son de dos tipos y que antagonizan entre ellos, y que lo normal en la fisiología es de que ambos tipos de factores humorales, los relajantes y los constrictores, estén en equilibrio. Entonces, cuando estos factores humorales lo que se encargan es que hay un equilibrio, por ejemplo, entre la contracción y la relajación del músculo liso de la pared del vaso.
¿Qué es lo que predomina en un endotelio normofuncionante, sano? Predomina la relajación, y eso es importante. ¿Por qué? Porque si el vaso arterial está relajado, permite un mayor flujo, una mayor llegada de oxígeno a los tejidos, y eso es bueno. Y lo cual sería al revés, si es que predominara la contracción del vaso, disminuye el flujo sanguíneo, el aporte sanguíneo, y entonces un factor que va a inducir pues isquemia. ¿Sí? Los factores humorales que sintetiza el endotelio también tienen la capacidad de secreta tanto los que inducen formación de trombos, como también secreta los que producen lisis de ese trombo formado. Entonces, hay un equilibrio entre trombogénesis y fibrinolisis. En un endotelio normal, este equilibrio debería estar un poco, digamos, tirado hacia la fibrinolisis. ¿Por qué? Porque no deberían formarse trombos, excepto cuando pues la capa de células endoteliales pues se laceren por algún motivo, y obviamente tiene que formarse un trombo para sellar la laceración, pero tiene que ser pues, un trombo apropiado, proporcionado al nivel de lesión. Eso sería lo fisiológico. Pero cuando el endotelio no trabaja bien, cuando es disfuncionante, más bien predominan los factores humorales que van a producir trombogénesis, inhibiéndose los que producen fibrinolisis. Resultado final, con mucha facilidad se forma trombo, que finalmente es el que obstruye la luz del vaso, ya sea parcial o totalmente, y genera el cuadro clínico de la aterosclerosis. Otra cosa que hace el endotelio normal, normofuncionante, es que trabaja como una barrera mecánica, o sea, mecánicamente evita que ingrese hacia el subendotelio tanto estructuras, sustancias químicas como elementos formes, o sea, células. ¿Qué cosa es una barrera para el ingreso de, por ejemplo, LDL colesterol que está circulando en sangre, que es el sustrato inicial de la formación de la placa de ateroma? Y también trabajaría como barrera para que no ingresen células que no debieran ingresar, como por ejemplo monocitos, linfocitos al subendotelio. El endotelio normofuncionante, sus factores humorales, los vasodilatadores, son los que antagonizan la inflamación, o sea, tienen controlada la inflamación que podría desencadenarse por muchos estímulos. Entonces, un endotelio sano se defiende contra una inflamación que, como vamos a ver, es perjudicial porque fomenta, estimula la formación de placas, su crecimiento y finalmente su complicación aterotrombótica. El endotelio normofuncionante también tiene que ver con la agregación plaquetaria. ¿De qué manera un endotelio normal hace que la agregación plaquetaria, que es el primer paso para que se forme un trombo, sea pues la exclusivamente necesaria? Nuevamente insisto, si se lacera el endotelio por algún motivo, pues hay que formar un trombo para cubrirlo, pero tiene que ser una respuesta proporcionada al problema, lo cual es fisiológico. Pero no puede haber pues una hiperagregación plaquetaria que conduce a la formación de un trombo exagerado que termina ocluyendo parcial o totalmente la luz del vaso y generando la enfermedad por aterosclerosis. Entonces, como ven, el endotelio normofuncionante, a través de el predominio de los factores humorales, digamos, llamémoslos así, buenos, que son los vasodilatadores, sobre los vasoconstrictores, que son los malos, es que permite que esto ande en un equilibrio fisiológico normal. Entonces, el endotelio, los factores que les digo son los buenos, digamos así, son los que sintetiza el endotelio, son los llamados factores relajantes derivados del endotelio. Se describen tres, y obviamente el más preponderante en sus acciones en todo orden de cosas es el óxido nítrico, es el representante, ¿no? Pero también tiene la ayuda de la prostaciclina y del factor hiperpolarizante del endotelio. Todos ellos son factores relajantes que el endotelio sintetiza con acción paracrina y autocrina, ¿sí? Estos son los que favorecen
que lo que hemos revisado en antes tenga un comportamiento fisiológico. En cambio, los malos son también sintetizados por el endotelio. Son los factores constrictores derivados del endotelio, que son estos tres, donde el actor principal es la endotelina, ¿no? Potente vasoconstrictor y que interviene pues en todo orden de cosas y de forma negativa, induciendo la formación de la placa de ateroma. Asimismo lo hace la angiotensina 2 y las prostaglandinas, algunas de ellas. Un endotelio normal, entonces dijimos, expresa fundamentalmente los factores relajantes, ¿no? Sintetizados por el endotelio, y de entre ellos dijimos el actor principal es el óxido nítrico. Entonces revisemos algunos efectos del óxido nítrico. ¿Qué hace este? A nivel del músculo liso vascular, o sea, ese músculo que está en la capa media de la pared del vaso, lo que van a inducir es pues, relajación, ya les dije por qué es bueno, y también van a ejercer sobre ese músculo una inhibición de su proliferación. ¿Y qué significa eso? Van a evitar que aumente en cantidad, que es parte del proceso que ocurre cuando se forma la placa de ateroma, como vamos a ver enseguida. ¿Qué hace el óxido nítrico sobre las plaquetas? Tiene una acción inhibitoria, tanto de la activación plaquetaria como de la agregación plaquetaria. O sea, al inhibir la activación y agregación plaquetaria, está frenando el paso inicial de la formación de trombo. ¿Eso qué quiere decir? Que el óxido nítrico está previniendo contra la formación de trombo que ocurre en la parte final de la vida, digamos, de la placa ateromatosa, que es su complicación aterotrombótica. ¿Quién protege contra eso? El óxido nítrico. Ese óxido nítrico secretado por el endotelio también tiene acción sobre el tema de la inflamación. ¿Cómo así? Inhibe la migración y agregación celular. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que vamos a ver enseguida cómo hay elementos como monocitos, linfocitos que migran de la luz del vaso hacia el subendotelio y posteriormente se empiezan a agregar. Lo mismo ocurre a nivel de célula muscular lisa, o sea, la célula muscular lisa no solamente se prolifera, sino que la inflamación rompe la lámina elástica interna y hace que las células musculares lisas migren al subendotelio, cambien de estirpe, fabriquen colágeno y finalmente terminan convirtiéndose en parte hacen apoptosis celular y terminan agregándose y formando parte del núcleo lipídico. Todo eso que es inflamación, y el óxido nítrico inhibe esas partes del proceso inflamatorio. Entonces, como se dan cuenta, es importante pues tener un endotelio normal, un endotelio normofuncionante, sano. ¿Para qué? Para que el óxido nítrico se exprese en adecuada cantidad y tenga pues sus acciones autocrinas y paracrinas que necesitamos para evitar la aterosclerosis patológica. Un endotelio normal, entonces, es aquel que mantiene el tono vascular normal. Ya saben que nos conviene que haya normalmente una predominancia de la relajación de la pared del vaso. El endotelio normal retarda la adhesión de plaquetas y leucocitos, con lo cual está protegiéndonos contra la formación de trombos así porque así. Luego, el endotelio normal inhibe la migración y proliferación de células musculares lisas, con lo cual está evitando uno de los pasos que intervienen en la formación de la placa de ateroma. El endotelio normal sirve de barrera mecánica al ingreso del LDL colesterol al subendotelio, que es el primer paso que ocurre en la formación de la placa de ateroma. Un endotelio disfuncionante, más bien, es aquel que hace que predomine la vasoconstricción, lo cual reduce el aporte de oxígeno a los tejidos, hace que haya un aumento de la agregación plaquetaria, lo cual favorece la formación de trombos rápidamente con obstrucción parcial o completa de la luz de los vasos arteriales.
El endotelio disfuncionante se encarga de estimular la migración y proliferación de células musculares lisas, que es un paso necesario en la formación de las placas de ateroma, o sea, esto es lo que se conoce como inflamación. O sea, el endotelio disfuncionante favorece la mayor inflamación, porque la inflamación es la que altera el endotelio y el endotelio favorece la inflamación. O sea, es un círculo vicioso. El endotelio disfuncionante también hace que se pierda la protección de barrera y aumenta más bien el ingreso del LDL colesterol al subendotelio, ya deja de trabajar como barrera mecánica y permite que ingresen ingentes cantidades de LDL colesterol al subendotelio. Un paciente que obviamente, seguramente por sus malos hábitos de vida, también tiene cantidades ingentes de LDL colesterol en su sangre cuando se hace un análisis de laboratorio. Aquí, por ejemplo, Lili nos pone esta gráfica que es muy didáctica. Acá está hablando de células endoteliales y aquí está hablando de las células del músculo liso de la pared arterial. Aquí está hablando de cómo se comporta la célula endotelial y la del músculo liso en un endotelio normal, normofuncionante. En cambio, aquí está hablando lo propio, pero en un endotelio y una célula muscular lisa que han sido activadas por la inflamación. O sea, este endotelio y este músculo liso de la pared del vaso están sometidos a inflamación, ¿sí? Entonces, esto es inflamación y esto es no inflamación. Entonces, veamos así, las células endoteliales normales que no están sometidas a inflamación son impermeables a moléculas grandes. Estamos hablando del LDL colesterol, ¿verdad? Tienen un efecto antiinflamatorio, o sea que van a evitar la expresión de elementos, moléculas que van a favorecer el ingreso de monocitos y linfocitos al subendotelio. Eso se llama, ya es inflamación, a eso se refiere acá. Las células normales tienen el endotelio normal va a ejercer una resistencia a la adhesión leucocitaria. Está hablando que evita la formación, la agregación plaquetaria con la que empieza la formación del trombo. Ahí hace promoción de la vasodilatación, ya dijimos, predomina la vasodilatación. Tiene resistencia a la trombosis, nuevamente inhibe la agregación plaquetaria, su activación plaquetaria previa, ¿no? En cambio, un endotelio que esté inflamado tiene un aumento de la permeabilidad al LDL colesterol, tiene una expresión bien alta de citoquinas inflamatorias que las vamos a ver ahorita y que intervienen todas ellas en la formación de la placa de ateroma. Un endotelio inflamado aumenta las moléculas de adhesión leucocitaria, con lo cual va a favorecer la formación del trombo, disminuye las moléculas vasodilatadoras, con lo cual va a predominar la vasoconstricción y no es bueno. Disminuye las moléculas antitrombóticas, haciendo que predominen las moléculas que inducen formación de trombo. ¿Listo? ¿Qué hace sobre el músculo liso de la pared arterial? Un músculo liso normal tiene una función contráctil normal, que ya sabemos es básicamente vasodilatación. Hay un mantenimiento de la matriz extracelular, lo que quiere decir es que no se mete hacia el subendotelio, no se convierte en fibroblasto para empezar a exageradamente aumentar matriz extracelular tipo colágeno y elastina. No hace eso, simplemente hace lo que le corresponde, función contráctil y relajación, o sea, un equilibrio entre ellos predominando la relajación. Una célula muscular lisa normal están en su mayoría ubicadas en la capa media, como debe ser, ¿no es cierto? Hemos visto en la gráfica inicial que las células musculares lisas tienen que estar en la capa media. En cambio, una célula muscular lisa que está inflamada tiene una expresión de citoquinas inflamatorias a todo dar, como vamos a ver, y esto es parte de la formación de la placa a través de citoquinas, ocurre la inflamación.
Hay un aumento de la síntesis en matriz extracelular. Ya lo dijimos, que las células musculares lisas se rompía la lámina elástica interna, migraban hacia el subendotelio, cambiaban de estirpe a fibroblastos y empezaban a producir matriz extracelular en la forma de colágeno y elastina en grandes cantidades. ¿Para qué? Para rodear al núcleo lipídico y constituir así parte de la placa ateromatosa. Un músculo liso inflamado tiene una gran facilidad de migrar hacia la íntima y proliferar, lo que acabo de decir, o sea, esa migración y aumento de número y luego cambio de estirpe para formar matriz extracelular. O sea, todo esto que se está mencionando vamos a ir repitiéndolo de diferentes maneras, desde diferentes fuentes de libros. ¿Para qué? Para que se vaya reafirmando la idea y entender al final la idea principal, que es todo esto, ¿sí? Entonces, esa función tiene entender esto que nos ha puesto Lili sobre el tema. Los factores de riesgo y la disfunción endotelial. Los factores de riesgo que son mayores y menores, pues los mayores son de los que tendemos a hablar básicamente por su peso en general la patología, son hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, tabaquismo y el genético. Entonces, los factores de riesgo lo que inducen es un proceso de inflamación sistémica a todo nivel del cuerpo, y esto va a generar disfunción del endotelio, que ya hemos visto, al estar disfuncionante termina generando placas de ateroma. Placas de ateroma que finalmente van a tener una expresión clínica como enfermedad cardiovascular, que no solo es enfermedad coronaria, o sea, cardio como coronaria, sino también es una enfermedad vascular en diferentes órganos, como vamos a ver cuando estemos por acabar la clase. Aquí es el autor de esta diapositiva, me parece muy didáctica, por eso se las he puesto, no por lo resumido que es, obviamente no puede ser completo, pero muy didáctica. ¿Qué pone él? Factores de riesgo, y acá los enumera, acá solo está faltando el genético. Pone todos los modificables: LDL, colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo. Cualquiera de ellos y todos ellos que generan estrés oxidativo. ¿Qué debemos entender por estrés oxidativo? Ustedes saben que el metabolismo normal de las células hace que al utilizarse el oxígeno, interviniendo glucosa y todo eso, producto de la utilización de ese oxígeno para el metabolismo normal de las células, se terminan produciendo pues radicales libres, que su característica es que tienen un anión ahí suelto y que les da la capacidad de ser muy reactivos, o sea, de unirse con cualquier cosa y generar algo. Y eso es justo la capacidad que tienen de generar daño en diferentes órganos haciendo eso. O sea, por esa gran capacidad de reaccionar con otros elementos químicos. Entonces, eso es un estrés oxidativo. Bueno, no es eso el estrés oxidativo, sino la formación de radicales libres es algo fisiológico, como un producto del metabolismo celular a partir del oxígeno. Esos radicales libres, ¿qué tiene que ocurrir? El organismo tiene mecanismos antioxidantes propios para antagonizar la acción de estos radicales libres. Entonces, producto del metabolismo, se forman los radicales libres y entran a trabajar todos los mecanismos antioxidantes del cuerpo. ¿Para qué? Para neutralizar a los radicales libres de tal manera que se mantengan en un equilibrio y no generen daño. Eso es la fisiología normal. ¿Qué pasa cuando los radicales libres son formados en demasiada cantidad? Llegan a sobrepasar la capacidad antioxidante de los mecanismos antioxidantes fisiológicos y empiezan a predominar un montón de radicales libres que no pueden ser antagonizados. ¿Cuándo es que ocurre esa inmensa producción de radicales libres que supera la capacidad antioxidante del organismo? Cuando existen cualquiera de estos factores. Estos son los responsables de generar esa gran producción de radicales libres que vencen
a la capacidad antioxidativa del cuerpo, y eso es lo que se conoce, esa predominancia de radicales libres sobre los mecanismos antioxidantes normales del cuerpo, es lo que va a generar el estrés oxidativo o distrés oxidativo. Entonces, el distrés oxidativo es simplemente la acción negativa de los radicales libres que han superado la acción antioxidante normal del cuerpo. Y esos radicales libres que generan daño. ¿Cómo se genera el daño en estas circunstancias sobre el tema que hablamos? Esos radicales libres generan disfunción del endotelio. O sea, al endotelio lo tornan disfuncionante, haciendo que predominen las sustancias vasoconstrictoras relajantes del endotelio las constrictoras sobre las relajantes, ¿no? O sea, endotelina sobre óxido nítrico, por ejemplo. Y también esos radicales libres que están sueltos en plaza van a actuar inflamando al músculo liso. A eso se le conoce como activación, activan al músculo liso, o sea, lo inflaman. Y ese músculo liso inflamado hace todo eso que he venido diciendo y que lo vamos a seguir exponiendo paso por paso y repitiendo para que quede aprendido. Entonces, el estrés oxidativo generado por la presencia de estos factores de riesgo termina dañando al endotelio, haciéndolo disfuncionante y termina inflamando al músculo liso, lo que se llama su activación. Entonces, el autor de esta lámina puso aquí estos elementos que no son los únicos, pero bueno, él los quiso poner. Hay disminución de óxido nítrico, hay expresión de mediadores locales, INCAN, BECAN, etc. Van a ir entendiendo. Se expresa en grandes cantidades la angiotensina tisular, que tiene que ver mucho con vasoconstricción, con muchos de estos fenómenos. Y entonces aquí él nos pone flechitas hacia abajo que, por ejemplo, producto de todo esto o de alguno de ellos, predominan en vez de óxido nítrico endotelinas, o sea, catecolaminas, terminan produciéndose vasoconstricción, que ya vimos no es conveniente. Terminan produciéndose, por ejemplo, en cantidad, el inhibidor 1 del activador del plasminógeno, aparece una hiperagregación plaquetaria, se expresa el factor tisular que tiene que ver con la formación de trombo, todo ello termina generando fácilmente trombos, que es una de las formas como se complica la placa y genera enfermedad. La parte inflamatoria significa que ya empieza a haber expresión de moléculas inflamatorias, cuáles son BECAN, ICAN, citoquinas, que justo por ser moléculas inflamatorias empiezan a actuar interviniendo en la formación de la placa de ateroma, como veremos luego. Aquí yo hubiera puesto este cuadro lo hubiera puesto acá y a este al final. Entonces así lo voy a describir. ¿Qué provoca toda esta disfunción endotelial e inflamación del músculo liso de la pared arterial? Va a hacer que se expresen factores de crecimiento y citoquinas inflamatorias que ¿qué cosa van a producir? La formación, pues la proliferación de células musculares, o sea, la formación de la placa. Entonces, por eso pone acá lesión vascular, remodelamiento. Y finalmente, recién ocurre la parte inflamatoria lítica, o sea, aquí la inflamación actúa también, pero acá actúa formando la placa. En cambio, acá actúa rompiendo la placa. Entonces, a través de fenómenos de proteólisis, metaloproteinasas, etcétera, que luego vemos, son inflamación, pero a diferencia de esta, que era una inflamación de crecimiento de placa, esta es una inflamación lítica de destrucción de placa y por eso termina rompiendo la placa y pues la parte final de la complicación de la placa, produciendo aterotrombosis se llama, ¿cierto? Entonces esto está acá y esto acá. Pero es muy didáctico, por eso se los he puesto. Acá está escrito como desde el 2008 pues ya se habla de distrés oxidativo, todo lo que les he relatado está escrito acá y los fundamentos, o sea, quiénes fueron los que tienen el mérito de haber demostrado todo esto, ¿no? Acá habla igual de los radicales libres, de las especies reactivas del oxígeno, que son, digamos, lo mismo, ¿no? O sea, tienen el mismo potencial y se forman por el metabolismo de las células. Cómo superan al sistema antioxidante, ¿no? Todo lo que he explicado. Simplemente es el fundamento de lo que he explicado. Lo propio y cómo es que se habla pues ya de inflamación en el 2001, 2002, 2006,
¿no? 2008. Acá tenemos un cuadro, una gráfica, donde podemos ver la correlación que hay entre el colesterol total que está expresado acá, por ejemplo, entre paréntesis, en miligramos por decilitro, ¿sí? Y acá lo que tenemos acá es la mortalidad, ¿sí? Por enfermedad coronaria en varones. Estudio hecho en 7 países. Acá la mortalidad coronaria es expresada en porcentaje. Y podemos ver cómo, por ejemplo, con 200 miligramos por decilitro de colesterol total hacia abajo, no aumenta, ¿verdad? No aumenta notoriamente la mortalidad coronaria de estos varones que fueron sometidos al estudio. Aquí, por encima de 200, aumenta ligeramente, miren, no es mucho, pero aumenta un poco. En cambio, fíjense cómo por encima de 250 de miligramos de colesterol total, sí el aumento es notorio, porque el aumento ya va oblicuo ascendente hacia arriba. Uno diría, ¿y por qué este estudio no fue hasta acá? Porque no encontraron, o sea, esta población no tenía estos niveles de colesterol, o sea, esta gente, la más sana, esta se defendía bien, y estos pues son un estilo de vida totalmente inadecuado, seguramente. Entonces, por ejemplo, de curiosidad, ¿quién estaba acá? Estaba Japón, ¿sí? ¿Quién está acá entre los campeones de morirse por colesterol alto? Está el norte de Europa, y estos verdes está Trump y los estadounidenses, ¿no? Me imagino con las hamburguesas y otras cosas más. Entonces, lo que quiero que vean es que sí, cómo se comporta el factor de riesgo de colesterol, de dislipidemia, provocando enfermedad coronaria. ¿A través de qué? De aterosclerosis. A través de aterosclerosis. Lo otro son estudios hechos en laboratorio, estudios de ciencias básicas. Estos son ensayos clínicos hechos que muestran evidencia clínica de eso, ¿sí? Acá tenemos el riesgo de enfermedad coronaria a los 6 años, evaluado a los 6 años, ¿en quién? En varones relativamente jóvenes. Estos son varones, miren, treintañeros y cuarentañeros, o sea, treintones y cuarentones. Para mí, jóvenes, ¿no es cierto? Para ustedes no sé, pero para mí son relativamente jóvenes. Son adultos, varones, treintones y cuarentones. Les analizan el colesterol sérico y ven la incidencia de enfermedad coronaria expresada por 1000 acá. Y como pueden ver nuevamente, si bien aquí hay un aumento de 200 a 230, pero no es mucho. En cambio, de 230 de colesterol total a 235, miren cómo 240, 260 y aumenta. Y miren cómo sigue aumentando, ¿no? Y si uno tiene un colesterol total de 260, pues ya miren qué tenemos, ¿no? Y este que ya tiene un colesterol pues, mayor de 290, es un campeón, pues. ¿Campeón para qué? Para esa enfermedad coronaria. Entonces se dan cuenta nuevamente la importancia de este factor de riesgo, dislipidemia, para provocar aterosclerosis y enfermedad coronaria. Estos son estudios clínicos que son evidencia y respaldan los conceptos fisiopatológicos. Acá tenemos otro estudio en el cual cada barra de estas son diferentes niveles de LDL, colesterol. Los otros eran colesterol total, estos son LDL, que es el malo, ¿verdad? Es la lipoproteína, ¿no es cierto?, de baja densidad. Entonces, el malo, LDL colesterol. Y como ven acá, pues este colorcito naranja es 130, el verde es 160 y el amarillo es 190. Y acá es un grupo, agarran un grupo de varones de 44 años de edad y ven, según su nivel de LDL colesterol, cuál es su riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular. Y pueden ver pues de que conforme más LDL colesterol tuvieron, fue mayor el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué hicieron acá? Nuevamente hicieron el estudio, pero ya no en varones de 44 años, sino hicieron en varones de 48 años. Y vieron que solo por
Jóvenes, ¿me oyen? Doctor, se le fue el audio. Ya, pero ya me oyes, ¿verdad? Sí, 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 es correcto. Ya, listo, continuamos. Entonces, decíamos que en este grupo son varones de 48 años, ya acá, pero además tienen un factor de riesgo más, que es el ser hipertensos. Y miren cómo nuevamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 10 años después. Es mayor que el grupo de 48 que no era hipertenso. Pero siempre es mucho mayor en los que tienen LDL colesterol más elevado. Hicieron el estudio también en otro grupo de varones de 48 años que eran hipertensos, pero a diferencia de este grupo, además fumaba, o sea, tenía como riesgo hipertensión, tabaquismo, factores de riesgo mayor, y miren cómo el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular a 10 años aumentó más. Y aquí finalmente hicieron el estudio en un grupo de varones de 48 años, hipertensos, tabaquistas, pero que además, ¿qué tenían? A diferencia de este grupo, tenían niveles de HDL colesterol bajos. ¿Y qué vieron? Que eso también aumentaba el riesgo a enfermedad cardiovascular a 10 años, solo por tener un HDL colesterol bajo, que es por eso que se le conoce como el colesterol bueno, que conviene que esté elevado, ¿sí? Para dar este nivel de protección. Entonces, como ven acá, eso nuevamente nos da evidencia clínica de la importancia de cuando un paciente tiene o no factores de riesgo coronario. En este caso se ha analizado dislipidemia, hipertensión, tabaquismo. Aquí no ingresó la diabetes. Y sí hubieron otros factores de riesgo que no se precisa si son mayores o menores, pero que obviamente es la edad. A mayor edad ya dijimos por qué hay mayor riesgo de que pueda haber una aterosclerosis patológica acelerada. Y obviamente los varones respecto a las mujeres, lo que recién nos igualan a las mujeres en riesgo cardiovascular cuando dejan de tener mayor estrógeno que nosotros en la menopausia. Es por eso que todos estos estudios fueron hechos pues en hombres y no en mujeres, porque las mujeres estaban protegidas por los estrógenos. Listo. Aquí tenemos el riesgo a largo plazo. ¿A cuánto fue el largo plazo? Hicieron un seguimiento a 25 años. ¿En qué grupo? Un grupo de 11.000 hombres. Y estos eran mucho más jóvenes, eran de 18 a 39 años, o sea, eran veinteañeros y treintañeros. Entonces, estos veinteañeros y treintañeros se les hizo un seguimiento a 25 años y se observó qué tasa de muerte por enfermedad coronaria tuvieron según los niveles de colesterol. Y pudieron ver, como ven, que a más niveles de colesterol en sangre aumentó. A los 25 años de seguimiento se demostró que a los 25 años tuvieron mayor muerte por enfermedad coronaria los que tuvieron mayores niveles de colesterol. Acá está la tasa, entonces miren cómo sube, pues, ¿no? Y fíjense nuevamente cómo se hace ya notorio de 240 para arriba, ¿no? Ahí es 200, 239, sube la tasa, pero no es pues mucho todavía, ¿no? Esto todavía no es mucho. Los que tienen menos de 160, miren qué bueno, ¿no? Porque su tasa no es mucha. Y esto fue seguido a 25 años. Y eran gente joven, o sea, gente joven que a veces creen que están exentos de hacer enfermedad coronaria o cardíaca solo porque son jóvenes, cosa que es un error. ¿Por qué? Porque ya están regando la semilla para que cuando 25 años después de esta edad hagan muerte, que es lo que están viendo acá. Entonces, conclusión, la aterosclerosis, como vimos desde un inicio, es un proceso que empieza desde el inicio y la prevención tiene que ser desde el inicio. La prevención tiene que ser desde enseñar a las madres que no deben premiar a los hijos comiendo salchipapas, hamburguesa, pollo broster, qué sé yo. Deben premiarlos pues con una comida saludable, pero no con eso. Aquí tenemos hablemos de la formación de la placa en sí. Esta es la luz del vaso
Estas son las células endoteliales y esto es el subendotelio. Entonces vemos cómo este paciente que seguramente tiene el LDL colesterol bien elevadito, como el endotelio ya perdió su capacidad de barrera, el LDL se ingresa, ¿no? Como su casa, ingresa al subendotelio. ¿Qué hace en el subendotelio? Es sometido a dos procesos de oxidación, uno parcial y otro total. Cuando el LDL es completamente oxidado, ya esa reacción química ya no tiene regreso, se queda como tal. ¿Y qué hace ese LDL completamente oxidado? Empieza a expresar esto, que es la proteína quimiotáctica o quimioatrayente, como quieran llamarla, de monocitos. ¿Qué hace esta proteína? Atrae a los monocitos. Entonces, estos señores que en un endotelio normal se hubieran pasado de largo, acá se sienten pues atraídos por esta proteína y se meten al subendotelio. Esto ya es inflamación, ¿eh? Esta expresión de esta proteína por el LDL completamente oxidado ya inició el proceso. Acá, ¿qué hace? Ese LDL completamente oxidado, además, hace que el monocito cambie de estirpe y se convierta en un macrófago. ¿Y qué hace el macrófago? Hace como el Pac-Man, empieza a engullir. ¿Qué cosa empieza a engullir? Al LDL completamente oxidado, se lo empieza a comer. Así igualito que el Pac-Man, el macrófago. Se come todo el LDL completamente modificado, o completamente oxidado, perdón, y lo empieza a engullir al LDL completamente oxidado. ¿Qué hace el macrófago? Empieza a sintetizar citoquinas, que son moléculas inflamatorias. ¿Y qué hacen las citoquinas sintetizadas por el macrófago? Empiezan a hacer que se expresen en la superficie del endotelio otras moléculas inflamatorias que son de adhesión, como por ejemplo la BCAN, que es la molécula de adhesión vasculocelular, que es como un receptor que se coloca aquí. ¿Para qué? Para que el monocito, además de esto, ingrese mucho más fácil porque empieza a adherirlo. Entonces están haciendo cola los monocitos gracias a la BCAN para hacer esto. Es una cola así terrible para ingresar. ¿Por qué? Porque las citoquinas, que son elementos inflamatorios, expresan otros elementos inflamatorios como las BCAN para que favorezcan todo este proceso de aterosclerosis. ¿Qué más hacen los macrófagos? Los macrófagos, como son unos glotones como los Pac-Man y se siguen comiendo y comiendo el LDL completamente oxidado, terminan convirtiéndose en una célula espumosa, o sea, pura grasa. Una célula espumosa. Y esta célula espumosa es una poderosa máquina de producción de sustancias, o sea, de generadora de inflamación. ¿Y qué hace? En primer lugar, empieza a sintetizar factores de crecimiento con el objeto de, lo que vamos a seguir viendo, de hacer que siga este proceso de formación de placa. Y en la parte final, lo que hace más bien es sintetizar otras moléculas que más bien ya no son para crecimiento, sino para destrucción y ruptura de la placa, que por medio de estos ya se formó, acá la rompe y genera el aterotrombo que finalmente provoca los infartos. Entonces, esa es producción de metaloproteinasa. O sea, la célula espumosa primero contribuye en formar la placa y después la destruye para divertirse con la placa que ha formado. ¿De acuerdo? Este es otro autor que dibuja lo mismo. Entonces aquí nos hablan de las ELAMs inducibles, selectinas, ICAM, BCAM, los activadores quimioatrayentes, donde a la cabeza ya vimos se expresó la proteína quimioatrayente de monocitos, ahí existe la PAF, la interleuquina 8, en fin. Y aquí ven pues cómo ingresan los monocitos, empiezan a fagocitar a las LDL completamente oxidadas, se transforman pues como macrófagos ya, y acá ya están las células espumosas. Aquí vemos el otro componente inflamatorio, que es donde intervienen las células del músculo liso, porque ya se activaron, o sea, se inflamaron. Se destruye la lámina elástica interna, las células musculares lisas migran hacia el subendotelio, empiezan aquí a proliferar en número y a cambiar de estirpe, se convierten en fibroblastos para sintetizar que colágeno y elastina, que van a constituir el tejido fibrótico, digamos, que va a rodear a este núcleo lipídico que se constituyó
por la agrupación de células espumosas. Estos mismos fibroblastos entran en un desarrollo de apoptosis, mueren y se incorporan al núcleo lipídico formando parte de él. Entonces, la inflamación interviene, como dije al inicio, tanto en la formación, la progresión, como la complicación o ruptura de la placa. Entonces, el endotelio normal no adhiere células sanguíneas, monocitos, linfocitos, no tiene por qué, las deja pasar de largo. En cambio, el endotelio disfuncionante sí expresa moléculas de adhesión, como la BCAM, que ya hemos visto, es la molécula de adhesión vasculocelular para adherir, ¿qué? Monocitos y linfocitos T. Si el flujo es laminar o si el paciente no tiene factores de riesgo coronario o cardiovascular, entonces el endotelio tendrá una función normal. Por ende, ¿qué va a expresar? Va a expresar óxido nítrico, que es una sustancia relajante, como tiene que ser. Este tiene, el óxido nítrico, un efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Antiinflamatorio. Una forma de expresar ese efecto antiinflamatorio del óxido nítrico es que inhibe la expresión de la BCAM, que ya vimos qué es lo que hace, entonces nos conviene tener buenos niveles de óxido nítrico. En cambio, cuando el endotelio está sometido a un flujo turbulento, por ejemplo, hipertensión arterial no controlada, o tiene factores de riesgo, además de la misma hipertensión, otros más, entonces el endotelio se torna disfuncionante y ahí sí se empiezan a liberar por el endotelio moléculas inflamatorias, como la BCAM, que ya hemos visto, que adhiere monocitos, linfocitos e incluso la BCAM adhiere también plaquetas, favoreciendo el proceso de trombosis que va a venir luego. También se libera por el endotelio disfuncionante ICAM, que no son sino las moléculas de adhesión intracelular, que son las que favorecen la adhesión entre células sanguíneas, o sea, contribuyen a la formación del trombo también. Y estas son las que vimos desde el inicio, las proteínas quimioatrayentes de monocitos, que son las que permiten el ingreso del monocito dentro del subendotelio. La proteína C reactiva se ha visto que tiene un efecto proinflamatorio, o sea, se sabe actualmente que la proteína C reactiva es un marcador de inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos la pared del endotelio normal, normofuncionante, y un monocito pues que se pasa de largo, no le hace caso al endotelio. Pero cuando hay ya actividad inflamatoria, y eso lo podemos detectar porque encontramos en sangre del paciente proteína C reactiva elevada, entonces hay una sobreexpresión de moléculas inflamatorias, que son todas estas que ven acá sobre la pared del endotelio hacia la luz del vaso, y aquí nos mencionan la selectina E, ICAM, BCAM, la proteína quimioatrayente de monocitos. ¿Y qué hacen estas? Su trabajo. Empiezan a adherir a las células, sea monocito, leucocito, plaquetas, eso significa que aumentan la adhesión leucocitaria, y gracias a eso facilitan la acción de la proteína quimioatrayente de monocitos, que desde adentro ya está trabajando y hace una diapedesis ingresando esos elementos sanguíneos. ¿Cómo interviene la inflamación en la progresión de la placa? Hasta acá hemos visto cómo interviene en el proceso inicial de formación de la placa. Ahora, instaladas ya en la pared del vaso, las células sanguíneas participan perpetuando la respuesta inflamatoria. ¿Cómo así? Por ejemplo, los monocitos van a expresar esto, que viene a ser el factor estimulante de colonias de monocitos. Factor estimulante de colonias de monocitos. ¿Quién expresa eso? Los monocitos. ¿Y qué hacen este factor estimulante de colonias de monocitos? Lo que van a hacer es transformar a los monocitos en macrófagos con receptores para LDL oxidado, o sea, en PAGMA, ¿sí? Comedores de LDL. Favorecen la replicación de macrófagos, o sea, que aumenten en número con mayor síntesis de moléculas inflamatorias. Y también intervienen en la formación de células espumosas, favorecen obviamente la formación de células espumosas, porque los PAGMAN pues hacen su trabajo, son unos glotones y terminan en células espumosas, y todo eso en que termina en producir pues un núcleo lipídico, ¿sí? Eso ya es progresión de la placa, y como ven hay tema inflamatorio siempre.
Los linfocitos T, por su lado, expresan otras citoquinas inflamatorias, como por ejemplo el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez estos activan a los macrófagos y promueven también la replicación y migración de las células del músculo liso del vaso desde la media hacia la región subintimal. O sea, como ven, el interferón y el factor de necrosis tumoral alfa expresados por los linfocitos T son el componente inflamatorio que ayuda a la formación de la placa de ateroma, activando macrófagos y promoviendo la replicación y migración de las células musculares lisas hacia el subendotelio. ¿Listo? Esa es la contribución de los linfocitos T. Aquí Lili pone este diagrama muy didáctico, pues se los he puesto. Entonces aquí nos pone las células espumosas, ¿no?, en la estría lipídica, ya saben cómo se formaron. Y aquí nos pone la placa fibrosa, que es lo que va a rodear al núcleo lipídico. Y nos dice que estas células espumosas tienen capacidad de liberar, sintetizar y liberar citoquinas, como cuáles, como el factor de necrosis tumoral, como la interleuquina 1, como el factor beta de crecimiento transformador. Y todas ellas, ¿qué hacen? Hacen que las células del músculo liso migren hacia la íntima, proliferen y producen matriz extracelular, o sea, todo lo que ya hemos mencionado, ¿sí? Y así se forma la placa fibrosa. ¿A partir de quién? Del estímulo proveniente de la célula espumosa por estos elementos. Esta misma célula espumosa hace que aumente la presencia del factor de crecimiento derivado de plaqueta y este también interviene en la activación inflamatoria del músculo liso para formar placa. Por otro lado, las células espumosas también estimulan la presencia, la aparición del factor tisular, que es un potente interviniente en formación de trombo. Y es así, por eso hay trombosis y activación plaquetaria, con participación de trombina, de factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor beta de crecimiento transformador, y todo esto por este camino hace lo mismo, porque varios de estos ya estaban por acá. Entonces, a través del factor tisular en este caso, acá directamente a través de este y aquí por estas otras vías, todas terminan en lo mismo, inflamando al músculo, activándolo y produciéndose el componente fibroso de la placa. También nos dice que como el endotelio ya está disfuncionante, si no, no existieran células espumosas. Por su lado, al estar disfuncionante hay disminución de óxido nítrico, hay disminución de la prostaglandina I2, que es protectora, y producto de eso, pues ya vimos que al disminuir óxido nítrico había una hiperagregabilidad plaquetaria, entonces pues, ocurre todo esto. Y también por disfunción endotelial hay una sobreexpresión de los factores de crecimiento derivados de la plaqueta. Entonces, finalmente, lo que nos muestra es cómo las células espumosas, a través de todo esto, terminan activando al músculo liso para que participe, y la placa, que acá solo era un núcleo lipídico, ahora se convierte en una placa de ateroma ya bien constituida con un tejido fibroso que rodea al núcleo lipídico, o sea, una placa fibrosa. Aquí es un dibujo de lo mismo, ¿sí? Lo pongo porque cuando uno repite y repite desde diferentes ángulos, puntos, autores, se aprende más. Esto es de Gannon y Magdi. Entonces, ahí igual, están los monocitos, están los BCAN y CAN, acá sería un BCAN, y se adhiere, se fagocita, acá está el monocito, se convierte en macrófago, el macrófago empieza a comerse, a engullirse el LDL completamente oxidado, y termina como células espumosas. Acá vemos que las células T sintetizan moléculas inflamatorias, citoquinas, que actúan sobre el monocito que sigue ingresando para que se convierta en macrófago, o sea, ayudan a esta conversión que ya veíamos. Esta conversión se hacía por estímulo de las LDL, colesterol completamente oxidadas, que acá le faltaría a Magdi haber puesto una flechita acá, pero bueno, se entiende, se sabe todo. Y estas células T, entonces le ayudan a este mecanismo para que se forme un macrófago. Por otro lado, las células T también generan citoquinas que
que van a romper la lámina elástica interna y hacen que el músculo liso, y esto ya estoy hablando de inflamación a nivel del músculo liso, ya lo vimos en uno de los cuadros iniciales, migran hacia el subendotelio, proliferan en cantidad, cambian de estirpe y se convierten en fibroblastos que sintetizan colágeno y elastina para rodear este núcleo lipídico que es el conjunto de células espumosas. Además, en un momento dado, también se convierten ya no necesariamente sintetizan, células fibroblastos para generar colágeno y elastina, sino empiezan a fagocitar también se contagian de los gorditos estos y empiezan a comer y terminan haciendo apoptosis celular y forman parte del núcleo lipídico. Ese es el fin que tienen estas células musculares lisas en la intervención de la placa. Todo es inflamación. Nuevamente aquí Lili nos pone este cuadro, esta imagen, que es lo mismo, pero esto yo se los he puesto más que por el dibujo, por el texto. El texto me parece que está bien resumido, bien puntual, todo lo que ocurre en la evolución de la placa aterosclerosa, todo lo que venía diciendo, aquí está. Entonces esto lo he puesto más que por la figura, para que lo lean, ¿sí? El que quiere, el que tiene interés, lo lee y va a ver cómo les va a clarificar más todo lo que ya vengo diciendo. La inflamación ahora en la parte final, ya no en la progresión de la placa, sino en la complicación de la placa. ¿Y qué es la complicación? Es su ruptura, formación de trombo, que si es suboclusivo o oclusivo da determinado cuadro clínico, ya sea en coronarias del corazón o en otras arterias del cuerpo, como vamos a ver. La mayoría de síndromes coronarios agudos se originan por un trombo arterial durante la ruptura de la placa ateromatosa. Los macrófagos activados producen enzimas proteolíticas capaces de degradar la cápsula fibrosa, adelgazarla, debilitarla y romperla. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo es la célula espumosa, sino los macrófagos activados, ¿no? El interferón gamma que producen los linfocitos T limita la síntesis del colágeno por parte de las células musculares lisas. Entonces son dos vías, activando macrófagos que también son capaces de sintetizar enzimas proteolíticas para adelgazar la placa y romperla. ¿Qué parte de la placa? El colágeno, ¿sí? O sea, el tejido fibroso. Y el interferón gamma, que lo que hace es inhibir a las células del músculo liso en su síntesis de colágeno, ¿no? Entonces, de esa manera se produce menos tejido conectivo, más fácil que se rompa la placa. Aquí Lili nos pone un dibujo muy didáctico, por eso los pongo. En esta vendría a ser el componente fibrótico de la placa, o sea, el tejido conectivo. ¿Listo? Es un tejido que se está formando y le va a dar estabilidad a la placa contra la ruptura, porque es un tejido grueso. En cambio, en esta zona se ha adelgazado el tejido conectivo, se está adelgazando y prontamente se va a romper y va a hacer que la placa se vuelva vulnerable y genere el trombo hacia la luz y el vaso que está por acá y genere pues la patología del infarto, ¿sí? Entonces, como vemos, ¿quiénes son los actores principales? Las células del músculo liso y las células espumosas. Las células del músculo liso son las que se van a encargar de sintetizar colágeno y elastina, ya habiendo cambiado de estirpe a fibroblastos. Colágeno y elastina que van a ir constituyendo esta capa fibrosa, ¿sí? Quienes estimulan esa formación de colágeno y elastina por estos fibroblastos que previamente fueron músculo liso. Estos, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor beta de crecimiento transformador. Son estímulos positivos para producir la capa fibrosa de la placa. En cambio, el linfocito T, a través del interferón gamma, tiene una acción inhibitoria de este trabajo. O sea, por ese lado va a favorecer el adelgazamiento y posible ruptura posterior. ¿Qué hace la célula espumosa? Por sí misma sintetiza metaloproteinasas, que son enzimas líticas, que van a venir a ir se supone que esta área estuvo como esto, pero aquí la lisa, la destruye progresivamente y cada vez adelgaza hasta que finalmente termina en ruptura. ¿Quién estimula
esta acción de la célula espumosa. Acá está este elemento que lo sintetiza el linfocito T. Entonces el linfocito T estimula la célula espumosa para que haga su acción lítica inflamatoria sobre este componente de la placa. Y quienes también estimulan por esta otra vía están la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y la proteína quimioatrayente de monocitos, ¿sí? Entonces, esto estimula para que ocurra esto. Entonces, como ven, dependiendo del equilibrio entre estas acciones, es que si tenemos una placa como un componente fibroso importante que protege contra la ruptura, o si tenemos una placa delgada donde es vulnerable a la ruptura, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos entonces una foto ya post-mortem. Esta es una arteria coronaria. La luz del vaso debió ir de acá a acá, de acá a acá, pero vemos que está parcialmente ocluido el vaso por un trombo suboclusivo. Solo deja permeable este porcentaje de luz. Esto a qué da lugar a una angina de pecho inestable, signo de coronario agudo. Tenemos otra arteria coronaria, acá. Esta es la pared, la luz del vaso va de acá a acá. Pero ¿qué hay acá? Ya no hay luz del vaso. Acá toda la placa ateromatoma se ha ocupado todo esto. Todo esto es la placa ateromatosa. Se ha roto y el trombo, a diferencia del anterior, no ha sido suboclusivo, ha sido oclusivo. Obstruyó lo poco de luz de vaso que queda. ¿Qué genera esto? Un infarto agudo de miocardio. O sea, también es parte del síndrome coronario agudo por ruptura de placa. Los macrófagos producen el factor tisular también. Ya saben que este factor tisular es tremendamente procoagulante, formador de trombo. Los mediadores entonces inflamatorios, que son los macrófagos, regulan la expresión del factor tisular y eso demuestra pues la interrelación que hay entre la inflamación y la producción del trombo. O sea que el trombo se produce por intervención de fenómenos inflamatorios. Aquí nos presentan la foto del factor tisular soluble para que lo conozcamos. Aquí es una lámina interesante porque muy rápidamente nos hace ver de qué fuentes puede provenir el factor tisular soluble. Puede provenir del monocito que circula en la luz del vaso, puede provenir de un endotelio disfuncionante, puede provenir de un músculo liso del vaso que está activado, inflamado, puede provenir cuando hay contacto por ruptura de placa entre la luz del vaso y el núcleo lipídico de la placa de ateroma, pues ese contacto hace que también se estimule la producción de factor tisular por el núcleo lipídico, y también puede provenir de un músculo cardíaco isquémico que ya está en isquemia, también produce factor tisular. Entonces tengan una idea más o menos que son varias las fuentes de factor tisular que ya estamos viendo condicionan la formación de trombo. Aquí Lili nuevamente nos pone en una balanza dos platos. Aquí lo que está a favor del trombo oclusivo, aquí lo que está en contra de que se forme el trombo, o por lo menos que no sea oclusivo. Entonces, ¿qué es lo que favorece un trombo oclusivo e infarto? Factores procoagulantes como el factor tisular, que lo hemos visto en foto todavía, y el hecho de que puedan existir otros elementos que antagonicen la lisis del cuerpo que trata de destruir el trombo que se forma. Entonces, antifibrinolíticos. ¿Cuál es un exponente de eso? El inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Aquí tenemos más bien los que resisten a que se forme coágulo. Entonces tenemos sustancias anticoagulantes, obvio, que están en el cuerpo, como la trombomodulina, o moléculas que son similares a la heparina, propias del cuerpo, nos protegen de trombo, y también sustancias que ayuden a la fibrinolisis, como el TPA, que no es sino el activador del plasminógeno tisular. Entonces, dependiendo de qué brazo de la balanza pese sobre el otro, es que se formará el trombo o no se formará. Mismo Lili nos hace un diagrama de cómo progresa la placa, aquí en forma de estría lipídica, es la parte inicial, aquí está la progresión de la placa y acá está su complicación, que es la ruptura y formación del trombo.
suboclusivo u oclusivo. Entonces, la estría lipídica, ¿qué hay? Hay disfunción endotelial, hay ingreso y modificación de lipoproteínas, se refiere al LDL colesterol, hay reclutamiento leucocitario, se refiere a que por diapedesis ingresan monocitos y linfocitos, hay formación de célula espumosa, que ya saben, es un órgano paracrino y autocrino generando sustancias, sintetizando sustancias inflamatorias, ¿sí? Y que interviene tanto en la formación acá como finalmente acá. Progresión de la placa. Para que progrese esta placa inicial, la estría grasa, tiene que haber migración de células del músculo liso, desde la capa media a la íntima, alteración de la síntesis y degradación de la matriz. Acá lo que quiere decir es, yo creo que es un problema de mala traducción de quien ha traducido el libro, porque acá lo que debería decir es un aumento de la síntesis sobre la degradación de la matriz, porque eso es lo que ocurre. Para que progrese la placa, tiene que producirse, pues, este músculo liso que hemos visto que se viene acá, se tiene que convertir en fibroblasto y tiene que producir a todo dar colágeno y elastina. Eso es la matriz celular. ¿Para qué? Para que se forme, pues, la placa. Entonces, yo creo que es un problema de traducción nomás. Y acá dice formación del núcleo lipídico. Obvio, es por el acúmulo de todas las células espumosas que se juntan y terminan formando un núcleo lipídico. Y aquí está la ruptura de la placa, que es por disrupción de la integridad de la placa. ¿Y eso por qué? Porque estas células espumosas, campeonas en producir las metaloproteinasas, terminan pues rompiendo esto, ¿sí? Y se forma pues el trombo. Entonces, como ven, eso es la progresión de la placa a través del tiempo. Las condiciones que provocan inflamación, ¿cuáles? Ya vimos que eran quiénes, los factores de riesgo. Esos son los que inician la inflamación. Entonces, ¿qué? El tener dislipidemia, el tener hipertensión arterial, el tener diabetes, el tener obesidad. Y se postuló en el 2002 incluso el tema de la infección, porque se encontraron en placas de ateroma estos elementos, estos microorganismos. Se llegó a pensar aquella vez que de repente años después íbamos a incluir en el protocolo de manejo de infarto una tetraciclina para antagonizar esto. Pero no, esto no progresó a más, quedó ahí, pero lo que sí sigue vigente es la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Aquí nos falta el tabaco, que no lo ha puesto el autor de esto. Manifestaciones clínicas, eso les vine diciendo desde el inicio. Entonces, la aterosclerosis no es solo potestad, pues, de enfermedad coronaria, no. O sea, su expresión clínica, síndrome coronario, no. Esa es la principal, sí, por lejos, por estadística de presentación, o sea, frecuencia de presentación, incluso hasta por la letalidad que tiene, está bien, pero no es todo. Entonces, la cardiopatía coronaria, pues eso es la que va al inicio como una manifestación clínica de todo lo que hemos revisado en la clase, que es la aterosclerosis. Pero también la aterosclerosis tiene expresión clínica ¿en dónde? En el cerebro. ¿Qué genera ahí? Enfermedad cerebrovascular trombótica, o sea, los ACV isquémicos. Si encontramos que ese paciente tiene algún factor de riesgo coronario que ya hemos revisado, y peor si tiene 2 o 3 de ellos, ya tenemos la etiología del ACV isquémico, no tenemos que ponernos a hacer otros procedimientos buscando cosas esotéricas que solo se deben hacer cuando el paciente que viene con el ACV isquémico es una persona de 30 años, no es obeso, no tiene aumentado el perímetro abdominal, no es sedentario, hace ejercicio todos los días, come saludablemente, no es hipertenso, no es diabético, no es dislipidémico, tiene LDL colesterol por debajo de 70, excelente, colesteroles ideales, no fuman, huele el cigarro y le da tos. Entonces, es un modelo de vida cardiosaludable y sin embargo tiene un ACV isquémico y es joven. Y todavía más pongamos que no sea varón, porque ya saben que eso es un factor de riesgo, que sea mujer mejor, para que esté ya inmaculado el paciente. Entonces, esta paciente que hace un ACV, tengo que buscarle una causa. Yo no puedo decir es por aterosclerosis, sería pues un pecado decir eso. Pero por favor, si me viene el otro paciente con todo lo que hemos revisado, en sexo, edad, factores de riesgo, ¿qué voy a ponerme a buscar, por favor? Ahí no busco nada. Ahí yo, por fisiopatología, firmo y serio, que la etiología de ese ACV isquémico es aterosclerótico. Y tengo que tratar a ese paciente como tal.
¿Qué otra cosa genera la aterosclerosis? Genera aneurisma y ruptura de aorta abdominal. Ojo, no decimos aorta torácica, que tiene otra fisiopatología. La aorta abdominal es muy susceptible de afectarse por la aterosclerosis, que a nivel de las paredes de esa gran arteria, lo que hace es que la va adelgazando la pared. La pared puede que le da firmeza. Acuérdense que es una arteria que está sometida a grandes presiones. Las presiones sistémicas, la sistólica. Entonces, si empiezas a adelgazarla con una placa de ateroma, eso es un aneurisma. Esta se dilata por adelgazamiento, ya no tiene la misma elasticidad y ¡plop! Se dilata. Y en un momento dado se puede romper. Esto suele generalmente ocurrir cerca al nacimiento de las arterias renales. Entonces, aneurisma de aorta abdominal, ¿en quiénes ocurre? La literatura dice claramente, generalmente es en hipertensos. ¿Por qué? Porque la hipertensión es un factor de riesgo que lleva a aterosclerosis, y además la hipertensión, cuando no está controlada, no solo formó el aneurisma, sino todavía se da el lujo de romperlo. O sea, sobre cuernos, palos. ¿Listo? Esto es una... Acá, ¿cuál es su fisiopatología? Aterosclerosis. Hipertensión renovascular. La hipertensión arterial no solo es primaria o idiopática, hay un pequeño porcentaje de hipertensión secundaria. Uno de esas secundarias es esta. Y tiene dos formas. Esta es una. ¿Cuál? La renovascular, ¿qué significa? Que hay una obstrucción de la arteria renal o de las dos arterias, y eso induce la hipertensión. Y en este caso, ¿cuál puede ser la etiología? Aterosclerosis. O sea, puede que las arterias renales estén plagadas de placa de ateroma significativas y son la causa de esto. Entonces, la etiología de esta hipertensión secundaria es aterosclerosis. Arteriopatía periférica con claudicación intermitente o gangrena. ¿Qué es eso? Eso significa que las arterias de brazos y piernas también pueden tener aterosclerosis en sus paredes, y si esta aterosclerosis va progresando de forma paulatina, pueden dar esta manifestación clínica, que es claudicación intermitente, y que generalmente lo hace en las extremidades inferiores. ¿Qué es? Es un paciente que está caminando y cuando camina a determinada distancia siente dolor de pantorrilla. Es tan intenso que lo obliga a claudicar en la deambulación y se detiene, y tiene que estar ahí 2 o 5 minutos hasta que cesa por completo el dolor. Cuando cesa, reanuda la marcha hasta que vuelve a caminar la misma distancia que genera la isquemia total de ese músculo y se reaparece el dolor y vuelve a claudicar. Por eso se denomina claudicación intermitente. Y es una manifestación de ¿qué? De aterosclerosis a nivel de las arterias de las piernas de ese paciente. ¿Qué pasa cuando esta aterosclerosis de la arteria periférica no se desarrolla de forma progresiva, sino bruscamente, o se rompe y genera un trombo, lo cual ocluye totalmente la luz de la arteria que irriga generalmente miembros superiores? El paciente de pronto va a tener un dolor intenso en el brazo, intensísimo, que lo obliga a ir de inmediato a una emergencia. Desde que inicia el dolor hay 6 horas para que el médico de emergencia identifique el problema, va a hallar que esa extremidad no tiene pulsos, está fría, pálida y cianótica incluso, y ya está el dato. Entonces tiene que convocarse al cirujano cardiovascular de ese centro, tiene que avisar al anestesiólogo para que desocupe un quirófano, y tienen que entrar inmediatamente ¿a qué? Para que el cirujano cardiovascular haga una endarterectomía, o sea, meta su pinza diminuta y resuelve el problema del trombo o ruptura de la placa en esa arteria. Solución a eso, vuelve a pasar a arteria, sangre, y listo. ¿Qué pasa si se demora más de 6 horas? Cosa que es factible, porque miren todo lo que se tiene que hacer en ese corto periodo de tiempo. Entonces ya entran no solo el cirujano cardiovascular, sino se acompaña del traumatólogo. ¿Por qué? Porque esa extremidad ya se gangrenó. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que amputar la extremidad. Entonces miren cómo esta arteriopatía periférica, ya sea con manifestación crónica o aguda, tiene una fisiopatología de base, que no es sino la aterosclerosis. Y finalmente la trombosis de la mesentérica. La arteria que irriga los intestinos puede sufrir también trombo por ruptura de placa de ateroma. Entonces esas placas de ateroma que se han formado en la arteria mesentérica
se rompen, se forma trombo oclusivo, un dolor intenso, porque se está necrosándose ese intestino. El paciente llega a emergencia con un dolor abdominal. Entonces, en ocasiones, si llega rápido, si el diagnóstico se sospecha rápido, entra el cirujano, hace su laparotomía exploratoria, porque generalmente es un diagnóstico que no es fácil darlo, excepto ahora que hay pues, métodos de tomografía, etcétera, que ayudan bastante para determinar eso. Entonces entran y resuelven, ¿no? Resecan lo que está necrosado, hacen anastomosis de lo que no está. Lo malo es que como el proceso de aterosclerosis no es un proceso sistémico, es una inflamación crónica de todo el organismo, si está tomando placa de ateroma, arterias de la mesentérica, es probable que la haya tomado en una gran extensión. Si eso ocurre, el cirujano no tiene nada que hacer. Todo el intestino está necrosado. Ese paciente fallece. Así de simple, no hay que ponerle ahí. Entonces, miren todo lo que puede provocar, lo que hoy han aprendido los que han asistido a esta clase, o sea, la aterosclerosis. No solo entonces es la explicación de la cardiopatía coronaria, que en semio le llamamos síndrome coronario. Aquí este autor nos pone todos estos diferentes sitios donde se afecta. Solo que no sé por qué el autor se ha olvidado de poner la arteriopatía mesentérica. ¿Por qué? Porque ha debido acá dibujar el inicio de las mesentéricas y poner pues su flechita y poner arteriopatía mesentérica, porque existe. Existe. Entonces aquí, bueno, todos somos humanos, se olvidó puede ponerlo, ustedes pues agarran, imaginariamente ponen su flecha, arteriopatía mesentérica, o sea, esto. Trombosis de la mesentérica, cuadro clínico, dolor intenso de abdomen. Los factores de riesgo mayores son antecedente de coronariopatía familiar precoz, entendido por que el paciente tiene papá o hermano menor de 55 años para que sea precoz, madre o hermana menor de 65 años. ¿Por qué la diferencia? Porque la mamá y la hermana están protegidas por estrógeno. Tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2. El tabaquismo, si sea un cigarro al año, es tabaquismo. Obviamente, si fumas 300 cigarros al año, tienes más riesgo que si fumas uno. Y si fumas, pues, 2 cajetillas, o sea, 20 cigarrillos diarios, imagínate. Si vienes fumando desde hace un año, es riesgo. Si vienes fumando desde hace 10 años, la misma cantidad, imagínate el riesgo. O sea, es proporcional al tiempo de fumar y al número de cigarrillos. Pero es tabaquismo, así sea uno al año. Los factores de riesgo que no son mayores son todos estos que también intervienen: sexo masculino, la edad, a mayor edad más riesgo, obesidad, sedentarismo, la personalidad tipo A es el colérico, el estrés, pero hablamos pues de un estrés crónico, no el estrés pues del día que dan el examen escrito, ¿no es cierto? Menopausia, anticonceptivos orales, no sé por qué se siguen usando si es evidente que generan aterosclerosis. Cuando en sangre se encuentra un fibrinógeno por encima de lo normal, igual que la homocisteína, la lipoproteína A, los marcadores de función fibrinolítica como la presencia del TPA, los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, no la otra. ¿Sí? Todo esto, si se halla, son factores de riesgo también para desarrollar aterosclerosis. Entonces, finalmente, acabando ya la clase, vemos que en todo el continuum, desde que empieza la disfunción endotelial, se forma la placa de ateroma, se rompe finalmente la aterotrombosis, genera el infarto, o de repente se queda por acá como angina nada más. Lo cierto es que en todo este proceso, ¿qué es lo que está presente? La inflamación, como hemos visto, la inflamación existe desde el comienzo hasta el final. Y esa inflamación que genera disfunción del endotelio. Y a través de la disfunción endotelial que hemos revisado bastante con detalle, es que se genera todo esto, que no es sino la aterosclerosis en el tiempo, y que genera cuadro clínico en diferentes lugares, como hemos visto en la parte final. ¿Listo? Entonces miren la importancia de la inflamación crónica en el proceso de aterosclerosis. Esta inflamación crónica, entonces, en el proceso de aterosclerosis, mata a la gente, mata. Yo diría que de repente mata más que la mismo COVID-19. ¿Por qué? Porque la COVID-19, ¿por qué mata? Por la inflamación. Pero esa es una inflamación aguda, felizmente.
Pero ¿por qué cuando uno hace números, esta enfermedad aterosclerótica, sus muertes, no lo ponen de vuelta y media a los diferentes gobernantes de todos los países y al sistema de salud? Porque la aterosclerosis no afecta pues, a la totalidad de la humanidad, solo afecta a los que tienen predisposición genética y malos hábitos de vida. Y además aparece a partir de determinadas edades, no vamos a hablar de aterosclerosis en todas las edades, porque el cuadro clínico en el varón empieza a los 40 y en la mujer a los 50. Entonces, esa es la única diferencia por la cual esta mortalidad, que yo diría que es mayor que la del COVID, porque es mayor, de hecho, el COVID, el porcentaje que han calculado es 3%, creo ya siendo muy pesimistas. Lo que pasa es que es un 3% de la población mundial. En el Perú es el 3% de 33 millones de peruanos, sin excepciones. En cambio, esto es un mayor porcentaje de mortalidad, pero Dios mediante, no los 33 millones de peruanos hacen aterosclerosis, Dios mediante. Entonces, lo único que hay que hacer acá, igual que para la COVID, te proteges con tu máscara, tu distanciamiento, acá también tienes que protegerte, pues empieza a comer sano, haz ejercicio, no engordes. Haz pues una vida cada vez saludable. Si tú haces eso, vas a evitar ser presa de esta inflamación crónica que te va a terminar matando a través de disfunción endotelial. Muy bien, jóvenes, me he pasado 5 minutos la hora. Ahí damos por terminada la clase y nos vemos hoy día que es jueves, mañana, según el horario que le toque a su sección. ¿Listo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias.